Mi nombre es Rosa Elvira. Nací hace 83 años, cuando los caminos eran de tierra, las cartas se escribían a mano y las montañas eran parte del patio de mi casa. Desde que tengo memoria, las montañas me han llamado por mi nombre. No me refiero solo a subirlas, ¿no? Me refiero a escucharlas, a hablarles, a respetarlas. Hay quienes piensan que una mujer de mi edad ya debería estar sentada, tejiendo en una mecedora, con los pies cubiertos por una manta de lana. Y déjame decirte que sí, a veces tejo, pero al pie de un risco. Porque si hay algo que el tiempo no ha logrado arrancarme, es el amor por la altura. Por la tierra húmeda bajo mis botas y por ese suspiro que se siente cuando llegas a la cima y el mundo se vuelve pequeño. ¿Quieres saber cómo empezó todo esto? Bueno, prepárate. No es una historia cualquiera. Mi primera montaña tenía 6 años cuando me escapé de la casa por primera vez. Mi madre me buscó por todo el pueblo con la chancleta en la mano, lista para darme una lección. Pero yo no quería portarme mal. Solo quería ver qué había detrás del cerro que se alzaba al norte, ese que brillaba con un halo dorado cada vez que salía el sol. Subí con una canasta de pan que robé de la cocina. Me llevé a Canelo, mi perro de orejas grandes, y partí. Fue mi primera cima, mi primer triunfo. Cuando regresé al anochecer, con los pies sucios y el cabello revuelto por el viento, mi madre lloró. Pero mi padre, ese hombre duro y silencioso, me miró con una sonrisa que solo vi 2 veces más en mi vida. Desde entonces, supe que yo no sería una mujer de ciudad. No fui hecha para paredes ni techos, sino para riscos y estrellas. La montaña me salvó del olvido. Pasaron los años. Me casé con un hombre bueno, con manos de agricultor y voz de poeta. Tuvimos 3 hijos, y criarlos fue mi montaña más alta. Cuando murió, hace ya más de 30 años, el mundo se me vino abajo. Durante semanas no comí. Me volví sombra. Hasta que una mañana, al ver las botas de cuero que aún guardaba en el armario, sentí un fuego que no conocía. La necesidad de volver a subir. Tenía 52 años cuando escalé el Nevado del Ruiz, sola, con una mochila vieja, una brújula heredada de mi abuelo, y el recuerdo de mi marido susurrándome al oído: «Sube, Rosa, porque allá arriba todavía estoy contigo». Mucha gente murmura a mis espaldas: «Ahí va la vieja loca. No se ha quebrado una cadera aún. ¿Y si se cae?». Pero nadie me ve cuando estoy en la cima, con los brazos abiertos, gritándole al mundo que estoy viva. Nadie entiende que en cada paso que doy, en cada roca que supero, me quito los años de encima. Que mientras muchos le temen al tiempo, yo lo desafío a diario, 1 kilómetro más alto, 1 metro más empinada. A veces, cuando subo, me duele todo. Las rodillas me traicionan, los dedos se me acalambran. Pero cuando pongo la mano en la roca fría, cuando siento el viento en la cara, recuerdo que nací para esto. Una vez, cuando tenía 78, conocí a un joven montañista en el sendero del Pico Bolívar. Tendría unos 27 años, fuerte, con todos los músculos en su sitio. Me vio y casi se ríe. «Va sola, señora. ¿Y tú necesitas compañía para no tener miedo?», le respondí. Ese muchacho no solo me acompañó hasta la cima, sino que se convirtió en uno de mis amigos más fieles. Me llama abuela del viento y dice que le enseñé más sobre resistencia que cualquier entrenamiento profesional. Yo le dije que el secreto es que no entreno músculos, entreno alma, porque eso es escalar, una forma de no rendirse. Una conversación silenciosa con uno mismo, donde cada piedra es una respuesta y cada caída una lección. Mis botas están viejas, es cierto. Tienen más cicatrices que yo. Pero esas botas han pisado volcanes, han dormido bajo tormentas, han resistido nevadas y han hecho callar a muchos que me daban por acabada. Las conservo con orgullo. Porque no son solo calzado. Son mis compañeras. Ellas me llevaron a la Aconcagua a los 65, al Machu Picchu a los 70, y a una cima sin nombre que descubrí a los 81, la cual bauticé con el nombre de mi madre. A veces me miro al espejo y no reconozco a la joven que solía trenzarse el cabello frente al río. Pero veo otra cosa.
Veo los caminos que recorrí, los amaneceres que abracé desde lo alto. Las lágrimas que se me congelaron en el rostro cuando me agarró una nevada traicionera. Veo una mujer que eligió no rendirse. Porque déjame decirte algo, querido lector, envejecer no es una tragedia. La tragedia es dejar de subir. Carta de amor capítulo final, lo que quiero que recuerden de mí. Tal vez algún día ya no pueda subir más. Tal vez mis huesos digan basta o mis pulmones me nieguen la altitud. Pero cuando ese día llegue, espero que alguien encuentre mi bastón de madera junto a una cima cualquiera, con una nota que diga, no llores. Subí un poco más. Quiero que mis nietos digan, mi abuela tenía 83 años y seguía subiendo montañas sola, y que se les llene el pecho de orgullo, no de tristeza, porque yo no le temía el paso del tiempo, le temía no vivir. Y en cada cumbre, dejé una parte de mi alma para que otros, algún día, encuentren valor en sus propias alturas. Siempre tuve un mapa escondido entre las páginas de un viejo libro de mi padre. En él había una montaña sin nombre, con una advertencia escrita a mano, aquí no subes con fuerza, subes con el alma. Durante años, no me atreví. Pero cuando cumplí 80, algo despertó en mí. No era terquedad, era destino. Preparé mi mochila, le puse una flor seca como amuleto y partí sola hacia el sur, cruzando caminos que ya no figuran en los GPS. La montaña era real. Y sí que tenía alma. No había señales, ni senderos marcados, ni refugios. Lo único que había era silencio. Pero un silencio que te habla. Cada vez que dudaba, el viento soplaba justo en la dirección correcta. Cada vez que pensaba en rendirme, un halcón aparecía y me seguía con su vuelo majestuoso. Me tomó 4 días alcanzar la cima. Y cuando llegué, algo extraño sucedió, grité mi nombre con todas mis fuerzas, y el eco me devolvió el nombre de mi madre. Me arrodillé. Lloré como no lloraba desde niña. Entendí que esa montaña había sido suya, y ahora también era mía. La llamé el eco de las mujeres fuertes. No todas las montañas me recibieron con ternura. A los 81, intenté subir un volcán dormido en Guatemala. Dormido, decían. Mentira, el segundo día, el suelo tembló. Las aves huyeron. El guía joven que me acompañaba, uno de mis antiguos alumnos en un taller de lectura que di a los 70, me dijo con terror, «Abuela Rosa, hay que bajar», pero mis piernas no me respondían. Habíamos subido demasiado. Y entonces hice lo único que podía hacer, recé. No una oración de miedo, sino una de confianza. Y mientras la tierra rugía, yo me senté sobre una roca, saqué de mi mochila un termo con café, y le dije al volcán, si vas a llevarme, que sea después de este sorbo. El temblor cesó, no bajamos ese día. Esperamos con paciencia, como solo los que han vivido muchos inviernos saben hacer. El volcán respetó mi vejez, o tal vez, respetó mi valentía. En una expedición en la selva montañosa del Perú, a los 82, tuve un encuentro que jamás olvidaré. Caminaba entre árboles altos como catedrales cuando escuché un crujido. Me detuve. Frente a mí, a no más de 3 metros, un jaguar. No rugió. No atacó. Me miró. Largo. Yo no corrí. No grité. Le sostuve la mirada como si fuera un espejo antiguo. Y entonces, algo insólito, se acostó. Como un gato enorme, majestuoso, sin miedo. Como si entendiera que yo no era amenaza, sino una hermana viajera del bosque. Me quedé ahí, sentada, mirándolo durante minutos que fueron eternos. Al día siguiente, cuando subí a una de las pendientes, encontré huellas de jaguar a la par de las mías. Me siguió. Me cuidó. A veces pienso que fue el espíritu de mi esposo, cuidándome desde otra forma. Hay un lugar en Bolivia, a 3.700 metros de altura, donde el cielo se refleja sobre el agua como si fuera un espejo perfecto, el Salar de Uyuni. No es una montaña, pero llegar allí fue como subir al cielo de lado. Pasé la noche sola, bajo una tienda improvisada.
Cuando la luna apareció, el mundo desapareció. No había arriba ni abajo. Caminaba sobre estrellas. Era como flotar. Recordé a mi nieta más pequeña, que siempre me dice: «Abuela, tú vienes del cielo, ¿verdad?». Esa noche le escribí una carta desde el salar, con una promesa: «El día que ya no esté aquí abajo, búscame en el reflejo de las estrellas. Ahí estaré, caminando contigo. ¿Te cuento un secreto? En cada cima que alcanzo, escondo una pequeña libreta con una frase escrita a mano. Algunas frases son mías. Otras son de mujeres que me inspiraron. En todas dejo algo de mí. Una dice: «Llegué hasta aquí porque creí en mí cuando nadie más lo hacía». Otra: «Tú que subiste, recuerda que el verdadero reto es bajar sin perder el alma». Y en una muy especial, que escondí en una grieta del Himalaya durante un viaje increíble que me ayudaron a realizar amigos. Montañistas de todo el mundo, escribí: «Tengo 83 años, pero cada cima me rejuvenece 10. Haz cuentas. Estoy más viva que nunca». Se llama Joaquín. Tiene 17 años y vive pegado a un celular como si el mundo real le diera alergia. Cuando era niño, lo llevaba en la mochila durante caminatas cortas por el campo. Ahora, es más alto que yo y más testarudo. Una tarde, después de una discusión en casa, me dijo: «Abuela, no entiendo por qué sigues subiendo montañas». «Ya viviste suficiente», respiré hondo. Lo miré a los ojos y le respondí con calma: «Subo porque cada cima me revela una parte de mí que ni yo conocía». «¿Te atreves a conocer quién eres tú?». Me miró, confundido, y aceptó. Lo llevé a una montaña sencilla, pero simbólica, el Nevado de Toluca, en México. No era cuestión de dificultad física, sino de abrirle la puerta al alma. Durante la subida, se quejaba, se resbalaba. Perdía la señal de su celular y hasta me pidió que lo cargara en broma. Yo solo reía, pero cuando alcanzamos el cráter y vio la laguna turquesa que duerme en su centro, se quedó en silencio. Le pregunté: «¿Qué escuchas?», y me respondió: «Nada». Y eso es lo más fuerte que he oído en mi vida. Desde ese día, sube conmigo cada año. Existen montañas tan antiguas que se dice que sus piedras recuerdan todos los pasos. Una de ellas está en China, y la llaman Lonshan, la montaña del dragón dormido. Llegué con un grupo de mujeres mayores de 60. Todas éramos diferentes, pero unidas por un propósito: demostrar que la edad no apaga el fuego. Solo lo hace más sabio. El sendero era estrecho y custodiado por acantilados y nubes bajas. En cada curva, los guías contaban una leyenda: «Aquí, el dragón duerme. Pero si subes con miedo, lo despiertas». Una de las mujeres, Clara, se paralizó. Temblaba. Me acerqué y le tomé la mano. «No subimos para desafiar la montaña», le dije, «subimos para soltar lo que nos pesa. Deja aquí el miedo. No le sirve a la cima». Clara lloró. Y siguió caminando. Paso a paso, vencimos no solo la montaña, sino todos los miedos que cargábamos en la espalda. Arriba, hicimos un círculo, nos tomamos de las manos y gritamos nuestros nombres al viento. El dragón no despertó. Nosotras sí. Hace años, un viejo carpintero me regaló un bastón. Tallado a mano. Dijo que era mágico. «Este bastón te llevará a donde tu corazón más lo necesite», me dijo. «Pero no le digas a nadie que caminas con magia». Lo llevé conmigo a los Alpes suizos cuando tenía 82. Y sí, parecía tener voluntad propia. Cuando me perdía, apuntaba como una brújula. Cuando dudaba, se volvía más liviano. En una cumbre nevada, encontré a un excursionista herido. Sin bastón. Sin ayuda. Me miró y dijo: «Creí que iba a morir aquí». Le di mi bastón. Y le dije: «La magia es para quien la necesita más». Caminé sin apoyo el resto del día. Pero mi paso fue firme. Sentí que la montaña me sostenía. Como si supiera lo que había hecho. Hay un monte en Colombia del que pocos hablan, porque está fuera de todos los mapas turísticos. Dicen que allí las flores florecen incluso en el hielo. Lo busqué durante años.
y al final una mujer indígena me llevó. Su nombre era Naira. Me tomó de la mano, como una madre guía a su hija, y me enseñó a subir sin mirar el reloj. La cima no era una roca, sino un claro. Y en ese claro, un jardín escondido entre nubes. Flores de colores imposibles. Insectos que brillaban. Mariposas azules gigantes que volaban en círculos. Naira me dijo, este es un lugar sagrado. Las montañas también sueñan y este es su sueño más bello. Dejé allí una piedra pintada con los nombres de mis nietos. Y prometí que un día ellos también verían ese jardín secreto si aprendían a escuchar al mundo, no solo a hablarle. Fue en Bután, un país que parece flotar entre las nubes del Himalaya. A los 83 sentí que necesitaba menos ruido y más silencio, así que busqué el monasterio de Taksán, el nido del tigre, encaramado como un secreto sobre los acantilados. Para llegar, caminé durante horas. Escalé cientos de escalones y crucé puentes colgantes que parecían hechos de hilos de viento. Allí me recibió un monje anciano, de mirada profunda y labios sellados por un voto de silencio. Se me quedó viendo como si supiera algo de mí que yo aún ignoraba. Durante días, me sentaba a su lado al amanecer. Yo hablaba. Le contaba de mis nietos, de las cumbres que había conquistado, del amor que aún sentía por mi esposo fallecido, de mis dolores, y él no respondía. Solo una vez, mientras compartíamos un té caliente frente al abismo, escribió algo en una hoja de arroz y me la entregó. Subes montañas para encontrarte. Bajarlas es lo que te enseña quién ya eres. Guardé esa hoja en mi diario. Todavía huele a incienso y brisa sagrada. En Islandia, decidí subir al volcán Snæfellsjökull. Se decía que era un portal hacia el centro de la Tierra, como en las novelas de Julio Verne. ¿Y por qué no? Si alguien podía intentar cruzar ese umbral, era yo. La nieve comenzó suave. Pero a mitad de ascenso, el cielo cambió. Oscureció de golpe. El viento me empujaba, y la nieve me azotaba el rostro como si quisiera borrarme. Muchos se habrían rendido. Yo también estuve a punto, pero recordé una lección de mi abuela, que me decía de niña: cuando no veas el camino, confía en tus pasos. Me arrodillé, cerré los ojos, y avancé despacio, guiada solo por mi respiración. Al llegar a la cima, la tormenta cesó como por arte de magia. El cielo se abrió, revelando un océano de nubes. Y entendí algo, no se trataba de vencer la montaña, sino de caminar con ella, como quien danza con un gigante dormido. Sí. A los 84. Nadie lo esperaba. Ni yo. Fue en el monte Yasur, en Vanuatu. Un volcán activo que escupe fuego como si fuera un corazón latiendo en lava. Allí conocí a Emiliano, un geólogo italiano de 76 años, que estudiaba el cráter desde hacía décadas. Él se sorprendió al ver a una señora de cabello blanco y mochila colorida llegar sola, riendo como niña. Pasamos horas hablando del magma, del alma humana y de lo difícil que es amar después de los 70, cuando todos creen que el corazón ya no viaja. En la noche, nos sentamos juntos a mirar las erupciones. Cada estallido iluminaba su rostro. Me tomó la mano. No dijimos mucho. Desde entonces, nos escribimos cartas. Cartas largas, como las de antes. Con tinta real y papel perfumado. No nos llamamos novios. Nos llamamos compañeros de cima. Y sí, ya planeamos subir juntos al monte Etna. Hay una montaña en mis sueños. No aparece en ningún mapa. A veces es desierto, otras veces es nevada y en algunas noches está cubierta de flores de fuego. La veo cuando cierro los ojos después de una larga caminata. Escucho su canto, como un susurro suave que dice: cuando termines de enseñar, te estaré esperando. Sé que esa será mi última montaña. Y no me da miedo, porque cada cima que conquisté me preparó para esa. Porque no la subiré con botas, sino con memorias. No con bastón, sino con la fuerza de los abrazos que me dieron mis nietos. Esa montaña no es un adiós, es un nos vemos. He guardado muchas cosas en mi mochila a lo largo de los años. Una piedra del Everest,
una pluma de cóndor de los Andes, una flor seca del monte Fuji, el pañuelo con que me despedí de mi madre, y una nota de mi nieta que dice: abuela, cuando sea grande, quiero caminar contigo. Pero lo más valioso que llevo no pesa. Es la certeza de que cada paso que di dejó una huella en alguien más. Que mis historias inspiraron a niñas, a madres, a abuelas y a hijos con corazones cansados. Y que cuando ya no pueda subir más, alguien seguirá mis pasos. Tal vez tú. Era mi cumpleaños número 85. Y yo no quería fiesta, ni globos, ni mariachi, ni pasteles con velitas imposibles de soplar. Quiero una cima, les dije. Pero mamá, ¿estás segura?, preguntó mi hija mayor. No solo estoy segura, respondí, estoy lista, y quiero que todos ustedes vengan conmigo. Mis nietos resoplaron. Mis yernos inventaron excusas. Hasta una bisnieta de 6 años dijo que eso sonaba aburrido. Pero yo ya tenía todo planeado, una montaña modesta, en una reserva ecológica preciosa, con senderos seguros y vistas de ensueño. Llevé bastones extras, bocadillos de frutas secas, agua con limón, sombreros, repelente y mucha paciencia. Al principio fue un caos. Joaquín, el adolescente rebelde, iba refunfuñando con audífonos. Mi hija menor se quejaba del sol. La pequeña Elisa recogía cada piedra del camino. Pero conforme subíamos, algo cambió. Las conversaciones se hicieron más suaves. Los celulares se guardaron. Las risas comenzaron a brotar. Cuando llegamos al mirador, extendí una manta. Saqué un termo con chocolate caliente y repartí pedazos de pan de plátano casero. Entonces, me puse de pie, con el viento ondeando mi bufanda color vino, y dije: hoy no vinimos a celebrar mi edad. Vinimos a recordarnos que todavía estamos vivos y juntos. Lloraron todos. Hasta Joaquín. Ese día, la cima no fue el punto más alto, fue el corazón de mi familia. Un día, mirando mi jardín lleno de plantas, decidí que ya no quería que la naturaleza solo me abrazara a mí. Hay niños que nunca han visto una montaña, me dije, ni saben lo que es respirar profundo. Así nació Aventureritos del Viento, una pequeña escuelita al aire libre para niños huérfanos o con familias rotas. Enseñamos cosas simples, pero vitales. Como hacer una mochila con lo esencial, como escuchar a los árboles, como identificar una estrella en medio del ruido, como llorar sin miedo mientras se sube una colina. Les doy brújulas de juguete, les cuento cuentos de cumbres que tocan el cielo y al final de cada clase les digo: subir una montaña no siempre es con los pies, a veces se sube con el alma. Ahora, tengo más de 30 niños que me llaman Abu Viento. Y cada uno me ha enseñado que la cima más alta es ver a otro elevarse por primera vez. El tiempo pasa, incluso para quienes escalan más alto que las nubes. Emiliano y yo sabíamos que un día sería nuestro último ascenso juntos. Elegimos el monte Ararat, en Turquía, donde dicen que el arca de Noé descansó después del diluvio. Quiero que nuestro último camino juntos sea hacia una promesa, me dijo. ¿La promesa de qué?, pregunté. De que lo vivido fue suficiente. Subimos tomados de la mano. Sin prisa. Cada paso era un recuerdo. Cada silencio, una oración. Arriba, nos abrazamos. El viento nos rodeó como si el cielo nos besara. Y él me dijo al oído: si vuelves a subir, llévame contigo en el corazón. Allí siempre estaré. Emiliano falleció 3 meses después, en paz, rodeado de cartas mías. Yo aún guardo su brújula. Y a veces, cuando subo una colina pequeña, la llevo y susurro: vamos, Emiliano, una cima más. Hay una montaña que nadie ve, pero todos suben. La de los días difíciles. La de los dolores que no se curan con tés ni bastones. La de las despedidas. A mis 86 años, he aprendido a escalar esa montaña con otros ojos. Ya no necesito mapas. Porque la ruta está en mí. A veces, cuando me siento débil, cierro los ojos y recuerdo la niña que fui, la que subía árboles para espiar nidos, la que se raspaba las rodillas sin llorar, la que creía que el cielo podía tocarse si una lo deseaba fuerte. Y entonces sonrío, porque sigo siendo ella, solo que con más arrugas y más historias que contar. A veces mis nietos me preguntan: ¿y cuándo dejarás de escalar?
Y yo les respondo, cuando la última montaña me abrace. Cuando mis pasos se vuelvan viento y mis bastones se conviertan en raíces de un árbol enorme, que dé sombra a quienes vienen detrás, porque esa es la verdad. Yo no escalo por gloria, ni por récords, ni por rebeldía. Escalo porque cada cima me recuerda que sigo aquí, y porque mientras tenga aliento, seguiré buscando la siguiente montaña. Yo sabía que el tiempo me estaba susurrando cosas. Ya no con voz de tormenta o viento fuerte, sino con brisas dulces que solo el alma escucha. Un día, mientras acomodaba mis botas con cariño de despedida, supe que era momento de preparar algo más importante que otro viaje, mi legado. Así que abrí mi viejo cuaderno de tapas de cuero, ese que me ha acompañado en cada cima, y comencé a escribir no solo lo que viví, sino lo que soñé y lo que imaginé que otros podrían vivir. Cada página tenía un mapa distinto. Pero no mapas comunes. Un mapa del perdón, otro de cómo salir de la tristeza subiendo una colina, uno secreto que solo puede leerse bajo la luna llena, y uno más, en blanco, donde cada nieto podrá escribir su propia montaña. Al final del cuaderno dejé una nota. Cuando yo ya no esté, no me busquen bajo la tierra. Mírenme en las alturas. Donde el sol toca primero, ahí estaré. Y cuando suban su propia cima, grítenme fuerte. Les contestaré con el viento. Ese cuaderno ahora reposa en una caja de madera que enterré en el corazón del jardín, rodeado de piedras que recogí de todas las montañas que amé. Y cuando me vaya, ellos sabrán dónde buscar. Fue en la cima del monte Roraima, esa mesa sagrada que flota entre Venezuela, Brasil y Guyana. Se dice que allí viven los dioses más antiguos del mundo. Yo subí una última vez. A mis 87. Mi familia pensó que era una locura, pero nadie me detuvo. Quería despedirme no desde un hospital, sino desde el cielo. La subida fue suave, como si la tierra misma supiera que era mi última danza. El viento no me empujó. La lluvia no me mojó. Todo parecía rendirme homenaje. Al llegar a la cima, extendí una manta y me acosté mirando el cielo estrellado. Y allí, justo cuando el primer rayo de sol tocó mi rostro, cerré los ojos. No sentí tristeza, sentí libertad, y luego, nada. O quizás todo. Desde aquel día, dicen que en ciertas montañas, especialmente cuando el sol está saliendo o cayendo, se escucha una voz suave que anima al caminante. Algunos juran haber visto una silueta con cabello blanco ondeando, sonriendo desde una roca lejana. Y muchos niños huérfanos en distintos países dicen que, en sus sueños, una abuela aventurera los guía por caminos llenos de estrellas. Mi familia jamás me encontró. Solo hallaron mis huellas al borde del abismo y un bastón enterrado como una bandera. Pero no lloraron, sonrieron, porque sabían que yo no me fui. Me convertí en viento. En cada cima que subas, si sientes una ráfaga tibia en tu mejilla, una voz diciendo sigue, tú puedes. O si encuentras una flor donde no debería haber ninguna. Tal vez soy yo. Pasaron los años. Y mis bisnietos, ya adultos, encontraron el cuaderno. Decidieron emprender el viaje más épico, subir las 12 montañas que su abuela mencionaba en su diario secreto. Cada montaña guardaba un símbolo. El Fuji, el honor. El Kilimanjaro, la esperanza. El Aconcagua, la fe. El Denali, la soledad fértil. El Himalaya, la rendición. El Popocatépetl, la pasión. El Roraima, el misterio. El Ararat, la reconciliación. El Snaefellsjökull, la magia. El Tupkal, el linaje. El Teide, la raíz del fuego. Y la última, aún sin nombre, la que deben descubrir ellos. Mientras viajan, sienten que su abuela los acompaña. Cada vez que se abrazan en la cima, una ráfaga de viento les despeina los pensamientos y ríen. La historia no terminó, solo cambió de voz. Tal vez no eres de mi familia. Tal vez nunca subiste una montaña. Tal vez ni siquiera crees que alguien a los 83 años pueda escalar sola. Pero si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Tú también tienes una cima. No importa si está en una montaña real, o en una decisión difícil, un duelo, un miedo, un sueño postergado. Lo importante no es la altura. Lo importante es que la mires. Y des el primer paso. Y cuando lo hagas, yo estaré allí, en el viento, en las nubes, en tu propio corazón valiente. Me llamo Luna. Tengo 21 años.
Y soy la primera en abrir el cuaderno de la abuela. Lo encontré una tarde de tormenta, cuando el jardín olía a tierra mojada y el viento soplaba como si quisiera decirme algo. Mi hermanito, Elías, estaba jugando entre las piedras cuando gritó: «Luna, mira lo que encontré». Era una caja enterrada justo al pie del viejo rosal. Al abrirla, descubrimos un cuaderno de tapas de cuero, desgastado por los años pero intacto como si hubiera sido sellado con amor eterno. En la primera página, con su letra firme, decía: «Para cuando ya no esté. Para cuando estén listos». Este cuaderno es un mapa, pero no de la tierra, es un mapa del alma. Y empieza donde termina el miedo. Debajo, una lista de 12 montañas. Sin pensarlo, miré a mis hermanos, a mis primos, a mis sobrinos, y supe que había comenzado algo. La historia ahora era nuestra. Nos reunimos en la vieja casa familiar, esa que sigue en pie como una montaña viva. Éramos 17 en total, entre bisnietos, sobrinos lejanos, hijos adoptivos del corazón. Y hasta un vecino que la abuela siempre llamó nieto no declarado. En la chimenea ardía un fuego suave. En el centro de la mesa, el cuaderno abierto. Cada uno leyó en voz alta uno de los destinos. Cuando llegamos a la última montaña, la que no tenía nombre, el silencio se volvió sagrado. Y entonces, Elías dijo: «¿Y si la última montaña es la que construimos juntos?» Todos asentimos. Decidimos dividirnos. Cada uno emprendería el viaje a una de las cumbres. Volveríamos a encontrarnos después del último viaje para compartir lo vivido. Pero había una condición. Cada uno debía llevar un objeto simbólico de la abuela. Yo me llevé su bufanda de lana roja. Elías, el silbato que ella usaba cuando jugábamos a perdernos en el bosque. Sofía, su brújula sin aguja, que solo marcaba el corazón. Viajar a Japón no fue sencillo. Pero algo dentro de mí sabía que no podía fallarle. Cuando llegué al pie del monte Fuji, lloré, no por miedo, sino porque sentí que ella estaba allí. La abuela me había contado una vez que el honor no era ser perfecta, ni fuerte, ni valiente todo el tiempo. Era ser fiel a lo que uno siente, incluso si nadie más lo entiende. Subí con pasos firmes, y cuando llegué a la cima, el viento me empujó el cabello hacia atrás como una caricia. Grité: «Abuela, llegué». Y en ese instante, el sol salió entre las nubes y una mariposa blanca voló frente a mí. Supe que me escuchó. Enterré la bufanda en la cima, como un estandarte. Y bajé distinta. Había comenzado la misión. Han pasado 3 años desde que descubrimos el cuaderno de la abuela. Yo, Luna, estoy escribiendo esto desde un refugio de piedra en medio de un valle olvidado por los mapas. Afuera cae nieve, pero en mi pecho hay fuego. Mis hermanos y yo, los 17 que dijimos sí aquella noche frente a la chimenea, cumplimos la promesa. Cada uno ascendió su montaña asignada. Fuimos al Kilimanjaro, a la Aconcagua, al Denali, al Himalaya y a tantos otros nombres que antes solo conocíamos de libros. Pero cada cima no fue solo una conquista física, fue una transformación interna. Fuego cada uno regresó distinto. Elías, el más pequeño, subió el Tubcal con una rodilla lesionada. Aprendió que la fuerza no siempre grita, a veces apenas susurra y aún así mueve montañas. Sofía, con la brújula sin aguja, alcanzó el Teide. Allí entendió que el camino correcto no siempre es el más recto, sino el que vibra con tu propósito. Marcos, el que había perdido la fe tras la muerte de su padre, subió el Ararat. Y bajó con lágrimas que lo liberaron de 10 años de dolor. Cada montaña fue un espejo. Cada cima, una conversación silenciosa con la abuela. Cuando nos volvimos a reunir, el cuaderno estaba casi completo. Pero aún quedaba una página en blanco. Solo tenía escrito en la parte superior: la montaña número 12 no se sube, se construye. Nos miramos sin entender del todo. ¿Cómo se construye una montaña?, preguntó Mateo, el más racional. Tal vez viviendo de forma tan elevada que tu vida se vuelve una cima para otros, dije yo, casi sin pensar. El silencio fue absoluto. Esa noche, frente a una fogata bajo las estrellas, decidimos hacer algo que la abuela jamás hizo: crear nuestra propia montaña. Compramos un terreno en medio de la nada. Un lugar donde la tierra parecía dormida, olvidada, erosionada por años de abandono. Y comenzamos a trabajar, no con palas y tractores,
sino con amor, ideas y comunidad. Construimos un centro de retiro en forma de espiral, siguiendo el diseño de las huellas de la abuela en la montaña Roraima. Cada habitación representa una montaña. El Fuji, con paredes que enseñan sobre el honor. El Himalaya, con silencio absoluto para meditar en el perdón. El Ararat, donde cada visitante puede escribir una carta que nunca se enviará, pero que será enterrada como una semilla. Sembramos árboles frutales. Rescatamos perros de la calle. Abrimos una escuela de aventuras para niños huérfanos. Y en el centro, una estatua. No de la abuela joven, ni vieja, ni escalando, sino de un remolino de viento sosteniendo una bufanda roja. Después de 7 años, el cuaderno de la abuela ya no podía contener más palabras. A veces me preguntan si extraño a mi abuela. La respuesta es, no exactamente, porque ella nunca se fue. Está en cada grito de cumbre alcanzada, en cada lágrima de logro inesperado, en cada niño que trepa a un árbol creyendo que puede volar. Ella vive en la cima del alma, no la física, sino la invisible, esa que cada ser humano alcanza cuando se atreve a subir dentro de sí mismo. Así que iniciamos uno nuevo, el libro del viento. Cada visitante que llega a la cima del alma puede escribir allí su historia, su cima, su dolor, su victoria. Miles de páginas ya llenan la sala redonda donde se guarda el libro. Gente de todas partes del mundo escribe en él. Un alpinista ciego que dice que la abuela le habló en sueños. Una niña que superó la leucemia y subió 3 escalones por día hasta llegar al mirador. Un anciano que no hablaba con su hijo hace 20 años, y se reconciliaron frente a la estatua del viento. Una vez, durante una meditación al amanecer, sentí su voz en mi oído, no como una alucinación, sino como una certeza. Me dijo, Luna, la montaña más alta que subí no fue de roca, fue el perdón que me di a mí misma. Ustedes ahora entienden eso, y mientras sigan subiendo por dentro, yo seguiré escalando con ustedes. Y así terminó la historia de la abuela que a los 83 aún escalaba montañas. Para empezar la leyenda de todos aquellos que se atreven a seguir su huella. Porque no importa cuántos años tengas, ni cuán pesadas sean tus cargas. Si tu alma aún respira sueños, tú también puedes subir.